El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí de Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión, a través del canal local Latino 2020, acá en Los Ángeles, California, o en cualquier país del mundo donde tú nos estés mirando a través de las redes sociales y a través del satélite. Vamos a orar, pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos por la vida, Señor, por la salud, por todas las bendiciones recibidas hasta el día de hoy, Señor. Ponemos, Señor, este día en tus manos y este tema en tus manos, que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí. Que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Y que este tema nos pueda ayudar a despertar, a prepararnos para tu segunda venida, Señor. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando en el día de hoy, hermanos, de esta serie de 12 hombres comunes y corrientes, ¿no? Este es el tema número, ¿cuál? Número 12, ¿okay? Acuérdense que la semana pasada terminamos de hablar de ¿cuál discípulo? De Andrés, ¿se acuerdan? Hablamos anteriormente de Simón Pedro, hablamos de Andrés la semana pasada, dos semanas, y a partir del día de hoy vamos a empezar a hablar de otro discípulo que era parte de este grupo especial que estaba más cerca de Jesús, ¿ok? Que era el grupo número 1. Acuérdense que hablamos desde el primer tema que Jesús escogió 12 discípulos y de los 12 tenía 3 grupos. El grupo número 1 eran los que estaban más cerca de Jesús, los que estaban prácticamente que Jesús les tenía más confianza, que estaba con ellos en los momentos más importantes, ¿no?, de su ministerio. Ahora, este discípulo, el cual vamos a hablar hoy, es el discípulo Jacobo, ¿ok? Es el hermano, Jacobo es el hermano de ¿quién? De Juan, ¿okay? Del apóstol Juan, ¿ok? Y vamos a hablar de Jacobo. A Jacobo se le conoce como el discípulo de la pasión. Y vamos a entender por qué, hermanos. Porque acordémonos de que estamos estudiando la vida de los discípulos, no solamente para conocer la historia de qué sucedió con ellos, sino para cómo Dios los transformó y cómo Dios me puede transformar a mí y a ti en el tiempo que estamos viviendo en el día de ahora. Lo importante es que qué podemos aprender de estos discípulos, ¿okay? La semana pasada aprendimos de Andrés, que era el discípulo de las cosas pequeñas, que era el discípulo que estaba dirigiendo desde atrás, que siempre estaba pendiente y que él sabía que Dios podía transformar cosas pequeñas en cosas grandes. Ahora, este discípulo, el cual vamos a hablar hoy, Jacobo, como ustedes ven en los evangelios, la mayoría de las veces en los evangelios usted no encuentra una referencia de Jacobo solamente de él. Siempre se le ve a Jacobo ¿en qué? En compañía de su hermano Juan. Siempre se le ve o con Juan, o también otra referencia es los hijos de Zebedeo, ¿ok? Y vamos a hablar hoy lo importante de que Jacobo era importante ¿para quién? Para el ministerio de Cristo. Pero no solamente vamos a hablar de Jacobo, pero tenemos que hablar también de su familia, ¿no? Porque era una familia reconocida, porque ese nombre de Zebedeo era importante en esa área donde ellos vivían, y como ellos, ¿cierto? Cuando Jesús los llama al ministerio, cómo Jesús los fue transformando, ¿no?
porque estos individuos, estos discípulos, tenían problemas como usted y como yo. O sea, tenían inclinaciones, ¿no? Así como usted y como yo. Y cómo Jesús tuvo que lidiar con ellos para poderlos transformar, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces vamos a ver algo importante en el tema del día de hoy. Dice, Jacobo, el apóstol de la pasión. Jacobo era parte de los integrantes del grupo número 1, como lo dije anteriormente, ¿ok? Dice acá, entre Jacobo y Juan, Jacobo era el mayor. Indudablemente la razón porque su nombre aparece primero. Casi siempre Jacobo aparece primero. Dice, esto se percibe por el hecho de que a menudo se hace referencia a Jacobo y a Juan como los hijos de ¿quién? De Zebedeo. ¿Okay? Ahora, vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando en este momento. Vayamos al libro de San Mateo capítulo 20. Búsquelo por favor, San Mateo capítulo 20. Vamos a leer el versículo 20 al 23. ¿Okay? Mire lo que dice acá. San Mateo capítulo 20, versículo 20 al 23 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, ¿ok? Con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo, ¿ok? Muy importante para que tengamos en cuenta esta parte. Dice, él le dijo, ¿qué quieres? O sea, Jesús le dijo a la mamá de Juan y de Jacobo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Imagínense, qué arrogancia. Versículo 23, él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén por eso. Ok, ¿qué vemos aquí en este momento? Ok, estamos hablando de quiénes, de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Especialmente vamos a enfocarnos en Jacobo, ¿no? Pero nos damos cuenta que no solamente ellos estaban involucrados en el ministerio de Cristo, sino que su madre también. ¿Okay? Y su madre, ellos eran como una familia que era conocida, y lo vamos a ver ahora, ¿okay? Tenían influencia, ¿okay? Quizás tenían dinero, tenían posición, quizás por su apellido, etcétera. Dice que la madre de quién, de Juan y Jacobo, fue, imagínense, directamente donde Jesús. Imagínense. ¿Cuántas madres usted conoce, hermanos, que se involucran, por ejemplo, cuando los hijos están yendo, por ejemplo, son parte del equipo de básquetbol en la escuela, ¿no? O algo importante en la universidad, los padres se quieren involucrar con sus hijos, ¿no? Porque los padres quieren lo mejor para ellos, quieren el mejor puesto, la mejor posición, que ellos, cierto, sobresalgan ante los demás. Ahora, la mamá de Jacobo y Juan, ella quería ella sabía lo que Jesús venía a establecer un reino, ¿cierto? Pero no era un reino de este mundo, sino el reino, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora, la mamá de Juan le dice, y de Jacob le dice a Jesús, yo quiero que mis dos hijos, uno esté a la derecha y otro a la izquierda, en el reino, imagínense. Y Jesús le dijo, o sea que ustedes están dispuestos ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Vamos a ir rapidito, para que, dice aquí, entonces Jesús respondió, no sabéis de qué pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos, imagínense. Y él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de quién, de aquellos para quienes está preparado por quién, por mi Padre. Ahora, Jacobo y Juan sabían que estaban siguiendo a quién, al Mesías, estaban siguiendo a quién, a Cristo Jesús, que Jesús había venido, hermanos, para hablar de qué, del reino de los cielos. Estaba haciendo milagros, sanando leprosos, sanando enfermos, ciegos, paralíticos. Ahora, ellos querían ser parte de ese movimiento, querían ser parte del ministerio de Cristo, pero también querían tener un puesto especial, ¿ok? Cuando Jesús estableciera su reino, ¿no? Ahora, vamos a ver
vamos a seguir aquí avanzando, muy importante, ¿ok? Sigamos avanzando, dice, hay madres que les gustaría que sus hijos ocuparan sus mejores lugares, en la escuela, en la política, en los negocios, etcétera, ¿ok? Ahora, ellos eran arrogantes, ¿ok? Estos dos hermanos eran arrogantes, vamos a ver por qué, ¿ok? Otro evento donde se menciona también el nombre de su familia, ¿no? Vamos a ver, hermanos. Ya vimos la mamá de Jacob y de Juan involucrada, ¿no? Abogando por sus hijos. Ahorita vamos a ver otro acontecimiento donde se menciona también la familia de los hijos de Zebedeo, ¿ok? Muy importante. Vamos a San Mateo capítulo 26. Síguelo ahí, por favor. San Mateo capítulo 26. Versículo 36 en adelante, ¿ok? San Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, mire lo que dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37, tomando ¿a quién? Tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, ¿ok? Versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, ¿ok? Ahora, nos damos cuenta que aquí en este acontecimiento, Jesús tomó de todos los 12 discípulos, tomó a quienes, tomó a Simón Pedro, tomó a Jacobo y tomó a su hermano Juan, que lo acompañaran donde, en el Getsemaní. Ustedes saben que en el Getsemaní ya Jesús estaba a punto de que iba a empezar esa semana de la pasión, ¿cierto? Cuando Jesús iba a tener que ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros, ¿no? Para salvarte a ti y a mí y darnos vida eterna. Ahora, Jesús sabía que había llegado el momento, que Él estaba esperando desde la eternidad, que iba a suceder. Y Jesús en ese momento necesitaba ¿qué? Que sus amigos oraran por Él, que sus amigos más cercanos, los que estuvieron con Él en los eventos más importantes, que en ese momento que Él necesitaba que alguien lo estuviera apoyándolo. Por eso se llevó aquí a Simón, a Jacobo y a Juan, para ese momento tan importante, ¿ok? Pero nosotros sabemos que ¿qué sucedió con ellos? Que se quedaron dormidos, hermanos. O sea, les ganó ¿qué? Les ganó el sueño. Imagínense, no estuvieron, en el momento que Jesús más lo necesitaba, ellos no estuvieron con Él ahí en ese momento, porque la carne fue débil, ¿ok? Y ellos se dieron a la carne, se dieron al sueño, se dieron a la tentación, ¿ok? Ahora, nos damos cuenta que menciona que los hijos de Zebedeo. O sea, ustedes se dan cuenta que estos hermanos eran importantes para Cristo Jesús, ¿sí o no? Ahora, sigamos avanzando, para que estamos colocando la base de lo que estamos comenzando en esta semana acerca de Jacobo, ¿no? El apóstol de la pasión, ¿ok? Sigamos avanzando acá. Dice acá otro incidente, ahí mismo en San Mateo capítulo 27, vamos a verlo, versículos 55 y 56. Miremoslo ahí, por favor. Otro incidente de estos hermanos, de los hijos de Zebedeo. Dice acá, 55 al 50, dice, estaba allí muchas mujeres. Estamos en San Mateo capítulo 27, versículo 55 al 56. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole, entre las cuales estaba ¿quién? María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Okay? ¿Quién estaba ahí? Estaba ahí entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Para que ustedes se den cuenta, hermanos, de que la madre de los hijos de Zebedeo siempre estuvo involucrada, ¿no? En el ministerio de Cristo Jesús. Ella era una de las mujeres que estaban apoyando, ayudando, como en el tiempo de ahora, me imagino yo. Hay que lavarle la ropa a los discípulos, hay que cocinarles, lo que habría que hacer, ellas estaban ahí. Y ella era una parte de esas mujeres que se dedicaron a ayudar también al ministerio de Jesús. Pero la madre estaba involucrada, pero más que todo estaba apoyando a sus hijos. Ella quería que sus hijos sobresalieran entre los 12 apóstoles. Ahora, Jacobo y Juan eran personas como usted y como yo. Tenían problemas, tenían dificultades, tenían tentaciones, tenían ambiciones, ¿ok? Y ellos, en el ministerio de Cristo, ellos querían sobresalir,
querían ser los más importantes, querías el que se sentara a la derecha o a la izquierda. Yo no sé cómo se iban a poner de acuerdo entre los dos hermanos, quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda, si era Jacobo o Juan, no sabemos, entre ellos habían hecho un pacto entre ellos dos, pero sentarnos a la derecha o a la izquierda de Cristo Jesús, ¿qué significa eso, hermanos? Significa que tenemos que morir al yo, tenemos que ser el que más sirve, el siervo, como Jesús nos puso a este niño, que el que quiere ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que ser el que más sirva. Jesús dio el ejemplo, ¿no? Lo vimos anteriormente. Ahora, vamos a darnos cuenta cómo Jesús tuvo que transformar a estos hermanos, porque estos hermanos tenían un temperamento fuerte, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos un temperamento fuerte también? ¿Okay? Y nos vamos a dar cuenta qué era la manera como ellos pensaban. ¿Okay? Jesús haga de cuenta que toma un diamante en bruto y lo tiene que pulir y transformarlo para convertirlo en un diamante que brille, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo en este momento? ¿Okay? Todos los que nos hemos entregado a Cristo, lo que Dios lo más le interesa de ti y de mí es perfeccionar nuestro carácter. ¿Okay? A Jesús no le interesa cuántos millones de dólares tengas en el banco, cuántas casas, cuántos aviones. A Él no le interesa eso. A Él lo que le interesa es tu corazón. Y lo que le interesa es transformarte a ti y a mí, que podamos llegar a ser semejantes a Él. ¿Okay? Y lo que a Jesús le interesaba a estos discípulos era transformarlos para poderlos usar para la honra y la gloria de Él. ¿Okay? Sigamos avanzando. Muy importante. Dice acá, vamos al libro de San Marcos, por favor. San Marcos capítulo 10, versículo 35 en adelante. Mira lo que dice acá. San Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ¿eran hijos de quién? De Zebedeo. Se le acercaron diciendo: Maestro, ¿querríamos que nos hagas lo que pidiéremos? Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Imagínense. O sea que ahora los dos hermanos se van y se reúnen con Jesús y le dicen: Maestro, queremos que nos hagas un favor, te vamos a pedir algo. Y Jesús le dijo: ¿qué queréis que os haga? Versículo 37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Imagínense, o sea, eso es lo mismo, eso es lo que está hablando aquí Marcos, ¿no? El punto de vista de Marcos. O sea que los dos hermanos fueron a hablar con Jesús, a decirle que uno les permitiera que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. O sea, en ese momento, imagínense, ellos no estaban pensando en Simón Pedro, no estaban pensando en los otros discípulos, ellos estaban, como quien dice, hablando por ellos mismos, ¿no? Como quien dice, lo que a nosotros nos interesa es que nosotros estemos en los lugares más importantes. ¿Okay? Olvídese de Simón, olvídese de los otros discípulos, lo que queremos es que los hijos de Zebedeo sean los primeros. ¿Cuántos de nosotros somos así también? En los ministerios, en las iglesias, hermanos, queremos ser los primeros, queremos brillar. Queremos que todas las personas nos estén referenciando, diciendo: oh, qué maravilloso lo que está haciendo fulano de tal, ¿no? Pero yo te digo a ti, si queremos ser servidores de Cristo, tenemos que aprender a ser como el Maestro, ¿no? A ser humildes y hacer lo que Él nos pide que hagamos. ¿Okay? Muy importante. Estos discípulos estaban buscando y no estaban diciendo: Señor Jesús, cuando tú estés allá cuando tomes, vayas contra el imperio romano, cuando estés sentado en tu trono aquí en la tierra. No, ellos sabían que cuando estés sentado, ¿dónde? En tu gloria. Imagínense, ellos querían eso. Ahora, vamos a ver qué sucedió con estos discípulos. ¿Cuánto les gustaría saber? Sigamos avanzando. Dice acá, vamos al libro de San Lucas, por favor. Vamos a San Lucas, el capítulo 5, búsquelo ahí, por favor. Vamos a ver, San Lucas capítulo 5, versículo 7 en adelante. Miren lo que dice. San Lucas capítulo 5, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús llamó a los discípulos? Vamos a ver qué sucedió. Dice, versículo 7 en adelante, dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, que era Juan y Jacobo también.
Mira el versículo 10. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo: Simón, no temáis, desde ahora serás pescador de hombres, ¿no? Ahora, nos damos cuenta que los hijos de Zebedeo eran compañeros de ¿quién? De Simón Pedro, ¿ok? Y cuando Jesús los llama, allá en el mar de Galilea, cuando hace el milagro de la pesca, cuando ellos no habían estado toda la noche tratando de pescar, sin embargo, tiraron la red muchas veces y no agarraron nada, y ya en la cuarta vigilia de la noche, ya casi entre las 4 y las 6 de la mañana, cuando ya estaban lavando las redes, Jesús le pidió a Simón Pedro que le prestara la barca para ir, y le dijo: vayamos mar adentro otra vez. Después de que Jesús predicó, le dijo a Pedro: vayamos mar adentro. Hizo tremenda pesca, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Simón Pedro? Tuvo que llamar a sus compañeros. ¿A quién? A Jacobo y a Juan, ¿okay? Que vinieran a ayudarles. Eran los hijos de ¿quién? De Zebedeo. Ahorita vamos a entender, hemos escuchado la palabra hijos de Zebedeo. Hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, sus hermanos. Zebedeo era una familia, hágase cuenta, como en el tiempo de ahora, tenía influencia. ¿Okay? Quizás tenían dinero, quizás por su apellido o por el linaje de ellos. Ellos eran de la tribu de Leví. ¿Okay? O sea que eran conocidos ahí, y lo vamos a entender por qué, y se van a dar cuenta que ellos tenían influencia. Muy importante. Ahora, ¿qué hizo Jesús con estos hombres? Hombres comunes y corrientes, pescadores. Jesús no los miraba como estaban, sino los miraba como iban a llegar a ser. ¿Cómo te mira Jesús a ti y a mí en esta tarde? Quizás tú tienes problemas ahora en el hogar, problemas económicos, situaciones difíciles en tu vida. Quizás te estás desesperado, la situación económica, no sabes qué hacer. Pero Jesús no te mira a ti ahí fracasado ni fracasada. Él te está mirando a ti y a mí como miraba a los discípulos, como transformados por el poder del Espíritu Santo. Jesús no te mira a ti batallando aquí. Él te mira ya como parte de los redimidos, como parte de aquel grupo que va a estar en el reino de los cielos. Qué maravilloso, hermano. Él sabe lo que estás pasando porque Él vino aquí a este mundo, tomó tu naturaleza y la mía, siendo Dios se hizo hombre, y tuvo que enfrentar todas las tentaciones que el diablo le tuvo que colocar. Por eso Jesús te entiende a ti y me entiende a mí. Por eso Él sabe mi necesidad, sabe tu problema, tu lucha, tu dificultad. Él te entiende donde tú estás en este momento. Jesús entendía a estos discípulos. Imagínate, Jesús podía leer la mente de las personas. Y él era Dios, hermanos. Y Él podía leer la mente de Juan y Jacobo y podía decir entre sí: ellos lo que quieren es que sobresalir, ¿ok? Ellos quieren el primer lugar. Ellos están pensando en ellos nada más. Pero yo estoy pensando en qué, en transformarlos, cambiarlos, para que ellos lleguen a ser ¿qué? Nuevas criaturas, nuevas personas, y ahora me sirvan para qué, para ser pescadores de hombres. Es lo que Jesús quiere hacer con tu vida y con mi vida también el día de hoy. Por eso Jesús te está llamando el día de hoy, cuando todavía podemos escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y en vez de, muchos de nosotros estamos como Jacobo y Juan, buscando las cosas materiales, buscando el primer lugar en este mundo, buscando cómo voy a sobresalir. Y no es nada malo que tú trates de sobresalir, que trates de ganar dinero, que trates de ir a la universidad. Eso no es nada malo. Pero lo más importante, lo hemos dicho 50,000 veces anteriormente, lo más importante del ser humano, del hombre, es que podamos estar a cuentas con Dios, que podamos estar listos para cuando aquel día nos llamen, podamos estar preparados para irnos a tener vida eterna. Es lo más importante. La mayoría de la gente nos pasamos corriendo toda nuestra vida buscando el sueño americano, buscando cómo consigo la casa, cómo consigo el avión, cómo consigo viajar por el mundo entero, cómo voy a hacer cantidad de cosas. Pero lo más importante, que es lo espiritual, la vida eterna, no hay tiempo para eso, ¿no? Siempre estamos ocupados en otras cosas, excepto en las cosas de Dios. Qué maravilloso que Jesús conoce el final desde el comienzo. Y Él sabía dónde iba a llevar a estos dos hermanos. Él sabía que, aunque ellos tenían un temperamento fuerte, Él sabía que los podía transformar. Por eso tú y yo no nos podemos dar por vencidos todavía. Todavía Dios está trabajando contigo. Como que quiere decir, estamos bajo construcción, under construction. Todavía el Espíritu Santo está trabajando contigo y conmigo, quitándonos ese mal genio, quitándonos ese orgullo, esa vanidad, ese querer ser siempre, sobresalir más que los demás. ¿Para qué, hermanos? Solamente para satisfacerme a mí.
al yo. ¿Ok? Sigamos avanzando. Mira lo que dice aquí en el libro de San Juan, por favor. Vayamos a San Juan capítulo 21. ¿Ok? Vamos a ver otro acontecimiento de los hijos de Zebedeo. San Juan capítulo 21, versículo 2. Mire lo que dice. Esto fue, dice ahí del versículo, dice, estaban juntos Simón Pedro. ¿Dónde estaban? Simón Pedro. Tomás, llamado el Didimo. Natanael de Cana de Galilea. Y los hijos de Zebedeo. Y otros dos de sus discípulos. Y que dice, versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Ok? Usted me imagino que ese acontecimiento les trajo recuerdos a estos hermanos, a Juan y a Jacobo y a Simón Pedro también. Esto fue después de que Jesús había muerto ya en la cruz, después de que Jesús resucitó, que los discípulos andaban agüitados, como dicen los mexicanos. Estaban en depresión, no sabían qué iban a hacer. Aunque Jesús los había llamado ya para ser pescadores de hombres, ellos habían regresado al mar a pescar de nuevo. No sabían, estaban confundidos. Cómo el maestro murió, cómo lo azotaron, cómo lo crucificaron, cómo le clavaron los clavos. Ellos no podían entender todavía. Pero Jesús, el que siempre caminó con ellos esos 3 años y medio, el que prometió estar contigo y conmigo hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo, que se les apareció donde en la playa, les preparó un desayuno, y ellos estaban agüitados porque no habían pescado nada, como al principio cuando Jesús los llamó. Sin embargo, Jesús les dijo, hijitos, tirad la red hacia la derecha y hallaréis. Y tomaron ¿cuántos pescados? 153 peces, hermanos, imagínense, qué maravilloso. Ahora Jesús los vuelve le vuelve a dar el ánimo, los restaura el ministerio, les dice, hey, acuérdense el llamado que ustedes tienen. Son pescadores de hombres, ya no son pescadores de peces. Ahí fue cuando el famoso encuentro entre Jesús y Simón Pedro, ¿se acuerdan? Que Jesús le dijo 3 veces, Simón, ¿me amas? Qué maravilla, ahí estaban los hijos de Zebedeo. Ahora, vamos a ver por qué esta familia tenía tanta influencia, hermanos. Dice, Zebedeo era un hombre de cierta importancia, ok, muy importante. Dice, es posible que el prestigio de Zebedeo se haya debido a su éxito financiero, a su linaje familiar. Ambos aparentemente era un hombre de recursos. Zebedeo tenía empleados y tenía jornaleros, o sea, era un hombre de dinero. Vamos a ver si es verdad. Vamos al libro de San Marcos, por favor, para que ustedes se den cuenta que no, era un hombre de recursos. San Marcos capítulo 1, versículo 19, miremoslo ahí, por favor. San Marcos capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Okay? Dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Versículo 20. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan, ellos estaban con su padre Zebedeo, pero Zebedeo estaba ¿qué? Con sus jornaleros, o sea, tenía empleados, tenía personas que trabajaban para él, o sea, que les podía pagar, tenía dinero el hombre, era reconocido. Ahora, vamos a seguir avanzando con el tema, muy importante. Dice acá, además la familia de Zebedeo tenía suficiente influencia, ya que el apóstol Juan era conocido del sumo sacerdote, ¿ok? Por eso pudo conseguir que permitieran la entrada del Simón Pedro la noche del arresto de Jesús. Vamos a ver, San Juan el capítulo 18. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Jesús lo arrestaron allá? Que vino Judas y le dio un beso, ¿no? Y todos los discípulos salieron corriendo. Pero dice que 2 discípulos llegaron ¿a dónde? Al patio de Caifás, del sumo sacerdote. Pero uno entró porque lo conocía aquí en el sumo sacerdote y el otro estaba afuera, que era Simón Pedro. Vamos a ver que tenían influencia, eran conocidos de quién, del sumo sacerdote. ¿Okay? Vamos a ver si es verdad. San Juan capítulo 18, versículos 15 y 16, miren lo que dice. San Juan capítulo 18, versículos 15 y 16 dice, seguían
seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Este discípulo era ¿quién? Vamos a ver. Era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Okay? ¿Quién era el que era conocido? Era ¿quién? Juan, hijo de Zebedeo. O sea, esa familia, los hijos de Zebedeo tenían influencia, tenían dinero, tenían un negocio de pesca. Que no eran personas que estaban allá, que nadie los conocía. Por eso ellos eran conocidos del sumo sacerdote. Ahora, vamos a ver cómo Jesús transformó a estos dos discípulos, porque ellos tenían un espíritu que era diferente al espíritu que Jesús quiere colocar en tu vida y en mi vida, que es el Espíritu Santo. Ellos tenían otra manera de pensar, otra manera de mirar las cosas en este mundo. Vamos a ver cuál era el temperamento de estos dos hermanos. Dice, hay algunas evidencias de los escritos sobre la iglesia primitiva de que Zebedeo era levita y estaba estrechamente relacionado con la familia del sumo sacerdote. Jacobo, como hermano mayor de tan prominente familia, debió haber sentido que tenía el derecho de considerarse el principal de los apóstoles. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan que cuántas veces los apóstoles discutieron, hermanos, de quién sería el mayor en el ministerio de Cristo? No dijeron, no, va a ser Simón Pedro, no va a ser el otro apóstol, sino discutieron los discípulos varias veces, quién sería el mayor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos, Jacobo y Juan, como venían de una familia influente, ellos pensaron que nosotros tenemos que ser los principales en el ministerio de Jesús. Vamos a ver si es verdad, hermanos, rapidito. San Lucas capítulo 22, vamos a buscarlo ahí, por favor. San Lucas capítulo 22, versículo 24, miren lo que dice acá. San Lucas 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Ok? ¿Cuál era la disputa, hermanos? Sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Ok? En el ministerio de Cristo. ¿Ok? Dice, momentos muy importantes donde estuvo Jacobo presente. ¿Ok? Vamos a ver ahora. ¿Se acuerda que la semana pasada cuando hablamos de Andrés, nos dimos cuenta que Andrés en varios eventos importantes del ministerio de Cristo, él no estuvo ahí? Ahora vamos a ver, entender del ministerio de Cristo Jesús a Jacobo y Juan, que estuvieron en los momentos claves, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. 3 momentos importantes que lo sabemos de memoria. ¿Qué me puede decir, hermanos? Uno es ¿cuál? ¿Se acuerda el momento cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración? Ese momento tan importante. Ahí estuvo ¿quién? Jacobo, Juan y Simón Pedro. Vamos a verlo rapidito, ¿ok? Para que nos recordemos, ¿ok? Vamos a ver ahí, muy importante, San Lucas 22, 24. Vamos a San Mateo capítulo 17, por favor. Veamos esa parte importante. San Mateo capítulo 17. Veamos el versículo 1 y 2, para que nos recordemos que ahí estuvo Jacobo y Juan. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Okay? Ahí estuvieron en ese acontecimiento importante. ¿En qué otro acontecimiento importante estuvieron? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús sanó a la hija de Jairo. Vamos rapidito, San Marcos capítulo 5. Veamos rapidito, por favor. Que él estuvo, ahí estuvieron estos hermanos también. San Marcos capítulo 5, versículo 37. Búsquelo, por favor. Miren lo que dice. Dice, no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Ok? ¿Quiénes lo siguieron en ese milagro de la hija de Jairo? Pedro y Jacobo y Juan. ¿Ok? Ahora, ¿cuál otro momento importante? Otro momento importante en el libro de San Marcos, por favor, capítulo 14. Sabemos ahí en el monte de Getsemaní. Leamos ahí San Marcos capítulo 14, el versículo 32 en adelante. Leámoslo juntos, por favor. San Marcos capítulo 14, versículo 32 dice, y 33 dice,
Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Ok? O sea que ellos estuvieron ahí en ese momento importante, para que ustedes se den cuenta que estos discípulos eran importantes para Cristo. Ahora, miren lo que tengo aquí en mi nota. Estamos llegando a la parte clave del tema, ¿ok? Dice: si hay una palabra clave que se aplica a la vida del apóstol Jacobo, esta es pasión, ¿ok? De lo poco que sabemos, es obvio que fue un hombre de un tremendo fervor, de intensidad, ¿ok? De hecho, Jesús dio a Jacobo y a Juan un sobrenombre, los llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, ¿ok? Vamos a ver por qué Jesús le dio ese sobrenombre a ellos. Eso se define como personalidad, eso se define como la personalidad de Jacob, y vamos a ver los términos. Dice, vamos a ver la personalidad de Jacob para que tengamos una idea. Era celoso, dice atronador, apasionado y ferviente. ¿Qué era Jacobo? Era celoso, atronador, apasionado y ferviente. Y en el liderazgo espiritual hay un lugar legítimo para personas con una personalidad de trueno. Aquí lo podemos comparar, digamos, a Jacobo, ¿ok? Lo podemos comparar como el carácter del profeta Elías. ¿Ustedes se acuerdan de Elías en el Antiguo Testamento? Elías fue este profeta que se tuvo que enfrentar contra los profetas de Acera y de ¿cómo es? Los profetas de Acera, y tuvo que enfrentarse contra ellos, ¿sí o no? Él no les tuvo miedo a ellos, ¿ok? ¿Qué tuvo que hacer con ellos? Llegó un momento donde Elías tuvo que orar y pedir que se descendiera fuego del cielo, ¿ok? Ahora, Jacobo y Juan, ellos habían estudiado el Viejo Testamento. Ellos conocían la historia de ¿quién? De Elías. Y nos vamos a dar cuenta que es lo que ellos pidieron en un lugar. Cuando ellos iban caminando con Jesús por un lugar, Jesús iba ya a punto de ir de regreso hacia Jerusalén. Él iba a participar en la Pascua, la última Pascua. O sea que Jesús sabía que él iba a regresar a Jerusalén y que iba a morir. Pero antes de regresar a Jerusalén, Jesús les dijo a los discípulos: vayamos ¿a dónde? A Samaria, para irle a llevar la predicación a estas personas de Samaria, ¿ok? Usted sabe que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Los judíos muchas veces, en vez de pasar por Samaria, se iban a dar una vuelta, preferían 2 o 3 días de camino para llegar al lugar que iban a ir, que pasar por la ciudad de Samaria. No se llevaban con los samaritanos. Y vamos a ver por qué. Pero sin embargo, Jesús le dijo a estos 2 discípulos: vayamos a esta ciudad para ir a llevarle el evangelio, para predicar, para hablarles de las nuevas de salvación. Sin embargo, los samaritanos dijeron que no querían que Jesús llegara a esa ciudad. No querían, ¿ok? Ahora, vamos a ver estos discípulos qué pidieron, qué le dijeron a Jesús. Muy importante, ¿ok? Dice: en el liderazgo espiritual hay un lugar legítimo para personas como la personalidad de trueno, como Elías, ¿no? Dice: Elías constituyó un modelo para Jacobo cuando quería que descendiera fuego del cielo. Vamos a ver esta parte, ¿ok? Dice, otro que tenía una personalidad fuerte era Juan el Bautista. También tenía un temperamento fuerte, ¿ok? Jacob estaba hecho de la misma fibra, ¿ok? Era franco, nervioso, impaciente y ¿qué dice? Con los malvados. Él era ¿qué? Franco, nervioso, impaciente con los malvados, ¿ok? Jesús también reprendió a Jacobo y a Juan. Vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan que llegó un momento que Jesús reprendió a Simón Pedro y lo llamó Satanás? ¿Se acuerdan de eso? Pero llegó un momento también con los hermanos con Juan y Jacobo que los tuvo que reprender Jesús. Vamos a ver por qué. ¿Cuántos se acuerdan de eso? San Lucas capítulo 9. Vamos a ir para que veamos ese incidente. San Lucas capítulo 9, versículo 51. Leamos por favor en adelante. Dice, perdón, San Lucas, vamos a verlo acá por favor. Dice ahí: cuando se cumplió el tiempo en que
en que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sigamos adelante, por favor. ¿Qué dice ahí? Entonces, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. 53. Entonces dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahora vamos a ver qué dijeron los hermanos. ¿Qué? Versículo 54. Dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense eso, hermanos. ¿Qué era lo que estaban pidiendo estos hermanos? Que quieren que descendamos fuego del cielo y los consuman. Ahora, ¿qué les dijo Jesús? Versículo 55. ¿Qué les dijo? Mira lo que dijo Jesús. Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Versículo 56. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a la otra aldea. ¿Ok? Una pregunta en esta tarde. ¿Qué era lo que estaba pidiendo Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo? Señor, ¿quieres que descendamos fuego del cielo y los consuma? Imagínense, o sea, ¿dónde estaba la compasión? ¿Dónde estaba el amor? Estaban llevando el evangelio, las buenas nuevas de salvación a esa ciudad para que las personas se convirtieran a Cristo. Sin embargo, ellos decían, el que no nos queda recibir, vamos a hacer que descienda fuego del cielo. Imagínense eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese carácter de estos hermanos, de los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno? Imagínense. Cuando alguien no nos recibe, cuando alguien no está de acuerdo contigo y conmigo en alguna idea, cuando alguien no nos da la posición que queremos, sea en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la guerra a la persona que tomó mi lugar. Pero Jesús no vino a eso, hermanos. Él había venido ¿a qué? A salvar al caído, a salvar al pecador, a salvarte a ti y a mí. Y Jesús les dijo a los hermanos, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque los que tenemos el Espíritu de Cristo, vamos a ¿qué? A desarrollar los frutos del Espíritu, vamos a amar al prójimo, no, vamos a querer lo mejor para los demás, ¿sí o no? Ahora, Jesús vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido, a buscar al pecador, a buscarte a ti y a mí, a darnos una nueva oportunidad. No importa cuántas veces tú y yo hayamos caído, Jesús vino ¿a qué? A decirte, levántate donde estás. Yo te perdono. Y eso es lo maravilloso de lo que hizo Jesús por ti, por mí. O sea, que no solamente Él vino y murió y se puso en tu lugar y el mío, sino que Él que murió y nos rescató, hermanos, de la muerte, el pecado, y nos da vida eterna. Él es nuestro abogado, sigue intercediendo ante el Padre por ti y por mí. Y cada día, cada mañana que nos levantamos es una oportunidad para ponerme a cuentas con Dios, para decirle, Señor, perdóname lo que hice ayer, lo que hice la semana pasada. Y lo maravilloso es que Dios no se acuerda de eso si yo me arrepiento de corazón, y te da a ti y a mí una oportunidad nueva. Vamos a ver si es verdad, hermanos. Jesús sabía que estos dos hermanos tenían un espíritu diferente, pero Jesús dijo, yo lo voy a transformar, yo lo voy a cambiar, yo les voy a mostrar el verdadero amor, para que tengan amor inclusive por quién, por los samaritanos. Hay gente en este momento, hermanos, y tristemente nos llamamos cristianos, y todavía hay personas que tienen cierto rencor a ciertas personas de ciertas nacionalidades. No porque si es chino, no porque si es hindú, no porque si es de República Dominicana, no porque si es de Colombia o el mexicano. Cuando los que estamos en Cristo somos una nueva criatura, somos personas nuevas. No tenemos que estar mirando nacionalidades, tenemos que estar mirando con el amor de Cristo. Cada persona, no importa que esté caído en el piso, no importa que sea una prostituta, no importa que sea un ladrón, no importa que sea un brujo, no importa que sea un homosexual, no importa lo que sea, que nosotros podamos mirarlos con amor. No pidiéndole a Dios que descaiga fuego del cielo, que se quemen en el infierno, como mucha gente dice, no, pues este está perdido, este borracho ya no tiene solución. Pero si nosotros miramos a las personas con el amor de Cristo, los vamos a ver ¿qué? Transformados. Que esa persona Dios lo puede transformar, levantar de ahí, aunque sea un alcohólico, aunque sea un drogadito que esté consumiendo droga, cocaína, Dios lo puede transformar. Este es el amor de Cristo que debe estar en nuestras vidas, hermanos.
Eso era lo que Jesús le estuvo transmitiendo a estos dos discípulos, a los hijos del trueno, imagínense. Llegaron a ser transformados, sí, claro, lo vamos a ver durante esta serie, cómo Jesús los transformó, hermanos. Qué maravilloso saber de que estos hermanos que pensaban de una manera diferente, al final los vemos después de Pentecostés completamente transformados, ¿ah? Con el amor de Cristo, llevando el evangelio a todos los necesitados, hermanos. Vamos a ver algunos versículos para que se den cuenta, porque Jesús les dijo a estos discípulos, hermanos, que Él había venido ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a ver rapidito. Muy importante, ¿sí o no? Sigamos avanzando acá. Qué maravilloso cómo Dios trabaja contigo y conmigo, ¿sí o no? San Lucas capítulo 9, busquémoslo ahí por favor rapidito. Libro de San Lucas capítulo 9, versículos 55 al 56, mire lo que dice. Mire lo que dice. Entonces volviéndose él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Qué maravilloso. ¿Ah? Vamos a ver ahí San Juan capítulo 3, que es el versículo que todos conocemos de memoria. ¿Okay? ¿A qué vino Jesús a este mundo, hermanos? ¿Vendría aquí a condenar al mundo o a salvar al mundo? ¿Ah? ¿A qué vino Jesús? San Juan capítulo 3, busquémoslo ahí por favor, versículo 16 al 17. Ese versículo que todos conocemos de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Qué maravilloso. Ahora, vamos a ir en el libro de San Lucas. ¿Se acuerda? San Lucas del capítulo 15. Vimos ahí la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Qué dice ahí en San Lucas 15:7? Vamos a ver qué dice, San Lucas 15:7. ¿Okay? Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99, ¿qué? Justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a haber en el cielo, hermanos? Va a haber más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Ok? Vamos al libro de San Mateo, por favor, capítulo 20. San Mateo, capítulo 20. Vamos a algo importante. Estos dos hermanos tuvieron que comprender eso, hermanos. Con el tiempo fueron transformados y se dieron cuenta que realmente qué es lo que vale la pena en este mundo. San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Mira lo que dice. ¿Ok? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, ¿por quién? Por muchos. ¿Por qué vino el Hijo del Hombre, hermanos, a este mundo? Para dar su vida, ¿por quién? Por el pecador, por ti y por mí, hermanos. Qué maravilloso es de que Jesús no viene a buscar las clases sociales, no está mirando en qué nivel tú estás, cuál es tu estatus social en la sociedad. Y tristemente, ¿cuántas guerras han habido en el mundo, hermanos, por territorios? ¿Cuántas guerras han habido en el mundo por apellidos? ¿Cuántas guerras han habido en el mundo por política? Pero Jesús no vino a lo que la mayoría de la gente están interesados en este momento. Jesús vino ¿qué? A salvar al pecador, a ti y a mí. Estos dos hermanos, Jacobo y Juan, que anteriormente tenían ese espíritu de violento, que querían destruir inclusive si fuera posible ciudades enteras, con fuego que descendiera del fuego. Sin embargo, llegaron a ser discípulos como Juan, que lo vamos a ver más adelante, el discípulo amado, imagínense. Y Jacobo llegó a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Ellos llegaron a ser transformados. ¿Quién quiere saber? Porque ellos escucharon la voz de ¿quién? Del Maestro. Jesús fue el modelo para ellos, fue el ejemplo. Con el amor, caminando con ellos 3 años y medio, Jesús les demostró a ellos cuál era el verdadero significado. ¿Qué es el verdadero significado para ti y para mí en este mundo? Mira que estamos en este mundo. ¿Cuál es el verdadero significado? Seguir aquí al Maestro, ser transformados como Él, transformar nuestro carácter igual que Cristo y dar amor a aquellas personas que todavía están ¿qué? Perdidos en el mundo sin esperanza. Miren lo que hay, el último versículo que vamos a ver esta tarde.
Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Jesús te dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús te está llamando el día de hoy. Y te está llamando como a Jacobo y a Juan. Mira, revisemos el día de hoy qué espíritu tenemos, hermanos. Si todavía el espíritu que tenemos es la envidia, el egoísmo, si todavía tenemos vanidad, si todavía tenemos racismo, somos racistas, si todavía en nuestra vida lo único que nos interesa somos materialistas, el dinero nada más, las cosas materiales. Jesús te dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Si queremos algún día ser parte del reino de los cielos, si algún día queremos caminar por esa ciudad de calles de oro, tenemos que decirle, Señor, te necesitamos que entres a nuestra vida y nos transformes. Así como transformaste a Jacobo y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, sin embargo, fueron hombres que humildes, llenos de amor. ¿Cuántos queremos ser transformados como ellos? Amén por eso. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, te damos por estos dos hermanos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Pero sabemos, Señor, que tú no los permitiste, no los dejaste ahí, sino que los transformaste, los cambiaste, que es lo que vamos a ver durante esta serie, Señor, cómo hiciste con estos dos hermanos. Para ti no hay nada imposible, Señor. Si lo pudiste hacer con ellos, lo puedes hacer con nosotros también. Yo te pido por las personas que están mirando este tema, en este momento, en cualquier lugar del mundo, que necesitan ser transformados, que han caído 20,000 veces, se levantan y se vuelven a parar, se levantan y se paran. Pero Señor, toma control de su mente y sus corazones en este momento. Toma control de nuestras vidas. Entra en nuestro corazón, toma control a partir del día de hoy, Señor. Que podamos empezar a caminar hacia el camino de la vida eterna, Señor. Y que dejemos todo aquello, toda esa basura que nos sirve, sácala de nuestra vida. Y ayúdanos a desarrollar los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Les pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000. Donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.